¿Qué tal? Buenos días, amada iglesia. Nuevamente es un gusto el poder estar con ustedes. Como saben, estuvimos con algunas cuestiones de salud por lo del COVID, pero gracias a Dios vamos de salida, vamos recuperándonos y bueno, muy contentos de estar nuevamente con ustedes compartiéndoles lo que Dios ha puesto en mi corazón. Reciban un saludo de parte de mi familia y estamos muy contentos. Creemos que Dios sigue teniendo sus planes y sus planes son de bien y son de misericordia. Vamos a orar, ¿sí? Amado Señor, ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos que toques y hables a nuestra vida y nos llenes con tu presencia, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de mis amados hermanos y te pido que en los próximos minutos tú nos ayudes a poder escuchar tu voz y obedecerla. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues tiene varios días que Dios puso en mi corazón esta escritura, esta parábola, la parábola del buen samaritano, y hoy quiero referirme a ustedes en esta porción de la escritura. Voy a leer primero una parte y luego vamos a ir leyendo la parte por parte. En Lucas 10, versos del 25, voy a leer ahorita hasta el 29, dice lo siguiente: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, estaba refiriéndose a Jesús, y le dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió y respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Este hombre era un intérprete de la ley y le hace una pregunta a Jesús, pero no era para conocer quién era Dios, quién era Jesús, porque ni cuál era su voluntad, porque este hombre creía que todo lo sabía. Más que nada le hizo esta pregunta para probarle y para probar de alguna manera para provocar una discusión, porque les encantaba discutir de todo esto y presumir lo que sabía, ¿sí? Y le hace la pregunta siguiente: ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Jesús le responde de esta manera con otra pregunta y le dice: ¿qué lees? ¿Qué sabes? Entonces este hombre le dice el mandamiento principal, lo fundamental: amarás a Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice: buena respuesta, bien has dicho. Pero Jesús le dice: hazlo y vivirás. En otras palabras, le estaba diciendo: lo importante no es saberlo, sino aplicarlo, obedecerlo, vivirlo en nuestras vidas. Y esto es algo que Jesús lo habla, y lo habla para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces la escritura nos muestra que este hombre, intérprete de la ley, imagínense su trabajo era interpretar la ley a otros, tratar de explicarles lo que era esta ley, y obviamente que no sabía nada, ¿sí? Y este hombre le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Dice la escritura, para justificarse. En otras palabras, él le estaba diciendo: no todos son mi prójimo, porque para este hombre solamente los judíos eran su prójimo, y aquellos que no fueran judíos eran considerados como perros. Imagínense qué tremendo era todo esto. Y este hombre pues estaba solamente justificándose. Y es entonces donde Jesús comienza a hablar una historia que creo que es fascinante y nos trae mucha enseñanza. Recuerden que las parábolas
eran historias de la vida real con un propósito de una enseñanza. Y Jesús le habla esta historia para este hombre y para los que estaban ahí acerca, y para nosotros en cuanto a qué tenemos que aprender. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Este hombre, al parecer, hace un viaje en ese momento o en esos tiempos. El viajar, tenían que caminar por veredas, ir de un lado a otro, y normalmente los ladrones estaban en estos caminos. Y la Biblia dice que este hombre cae en manos de estos ladrones que le roban, le hieren y casi le matan, ¿sí? Ahora, yo te hago una pregunta en este tiempo. ¿Cuánta gente ha sido herida, robada y casi media muerta en todo lo que está pasando? Hay un ladrón llamado enfermedad que ha robado la salud y la economía de muchas familias, de mucha gente. Entonces, esto es algo que yo creo que podemos identificarnos con esto que está pasando. Ese hombre representa a todo ser humano, a toda la humanidad, y habla aquí que fue robado. Verso 31 y 32 de esta misma historia, dice la Escritura: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. La Escritura nos muestra aquí de dos personajes, un sacerdote y un levita, que ven lo que sucede. Tal vez se encuentran con este hombre, yo no sé si casi se tropiezan con este hombre, pero dice la Escritura que pasaron de largo, ¿sí? ¿Qué representan estos dos hombres? Representan la religión, mi amado. ¿Por qué? Porque en cuanto a lo que es religión, te lleva a saber lo que tienes que hacer, pero no hacerlo, ¿sí? Y en este tiempo nos hemos dado cuenta que religión no es suficiente con todo lo que estamos viviendo. Estos hombres sabían lo que tenían que hacer porque esto era lo más básico y lo más fundamental. Lo más básico y fundamental, pero también lo más importante que tenemos que saber es que amamos a Dios con todo el corazón, pero amamos al prójimo también como a nosotros mismos. Y la Escritura dice que no lo hicieron. Y muchas veces en la religión te lleva a pensar solamente en los beneficios que puedes obtener de Dios, pero no en lo que puedes dar a otros. En otras palabras, estaban viviendo en mucho egoísmo, como en algunas ocasiones tal vez lo hemos hecho tú y yo. Y vemos aquí que siguieron de largo. Pero hay un tercer personaje que se encuentra con este hombre. Verso número 33 nos dice lo siguiente: pero un samaritano. ¿Quién era un samaritano? Un samaritano era unas personas que eran despreciados por los judíos, ¿sí? Dice: un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Qué tremenda historia, porque nos habla de este hombre, un buen samaritano. Yo creo que este hombre no tenía mucho conocimiento de la ley. No creo que haya sabido ser alguien de mucho conocimiento, no sabía mucho, pero hizo algo diferente. Lo que sabía, lo aplicó, ¿sí? Dice la Escritura que viéndole, se acercó a él. ¿Qué hicieron el sacerdote y el levita? Viéndole, pasaron de largo. No fue que no le vieron. Y dice que viéndole, se acercó a él, fue movido a misericordia, porque la misericordia nos mueve.
Sí, tú puedes sentir lástima por alguien, pero eso no te va a mover, pero la misericordia nos mueve. Dice la Escritura que vendó sus heridas, o sea, se detuvo, vendó sus heridas, puso aceite y vino, que esto es una representación de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en ese tiempo la gente ponían aceite y vino porque tiene unas propiedades que ayudan a que una herida pueda sanar. Dice la Escritura que lo cargó en su cabalgadura, o sea, lo puso en su cabalgadura. Él caminó mientras llevaba encima a este hombre, y dice que lo llevó a un mesón y cuidó de él. Qué tremenda historia. Ahora, para poder entender nosotros esta parábola, tenemos que saber quiénes, de alguna manera necesitamos entender quiénes representan los personajes de esta historia. El buen samaritano es Jesús. Vamos a ver esto. El hombre es toda persona en este mundo. El mesón es la iglesia. El mesonero son los pastores y todo el equipo que ayuda en la cuestión de lo que es la iglesia. Y el ladrón es el diablo. Entonces vamos a ver esto. El buen samaritano es Jesús, quien que ayuda, que de alguna manera nos ha ayudado, ayuda a otros, como este buen samaritano, ¿sí? De alguna manera este buen samaritano estaba mostrando el corazón de Dios. No su corazón, sino el corazón de Dios, ¿sí? Porque no es nuestra bondad, sino la bondad de Dios a través de nosotros. Cuando alguien nos ha ayudado, cuando alguien ha extendido su mano, está mostrando el corazón de Dios, ¿sí? La Escritura nos habla que no hay ni un solo justo, que todos hemos pecados, y el pecado muchas veces nos hace a vivir en egoísmo. Pero cuando expresamos ese amor por otros, es Jesús a través de nosotros. Son sus manos, son sus pies, son sus labios hacia otras personas. En otras palabras, el héroe de esta historia es Jesús. Y es así, no nosotros, ¿sí? Entonces, pensemos en esto, porque en muchas ocasiones ha sido Jesús a través de otras personas que nos han ayudado, que han ayudado a gente en un hospital, que han extendido su mano. Ahora la Escritura nos muestra que este hombre lo llevó al mesón y cuidó de él. En otras palabras, lo instaló en un lugar donde él cuidó, pero también donde otros podían cuidar de él. Sí, y esto es una representación de la iglesia, porque la iglesia es un lugar de refugio. Y cuando me refiero a un lugar, no me refiero a un lugar físico, sino no me refiero donde somos convocados como creyentes para invocar el nombre del Señor, para traer a otros a los pies del Señor. Es un lugar donde la gente es sanada, restaurada, vendada sus heridas, untadas con aceite y con vino, ¿sí? Y yo quiero decirte algo, como iglesia tenemos un papel determinante e importantísimo en este tiempo y en todo tiempo. En este tiempo que hay una crisis de muchos sentidos, como iglesia tenemos una responsabilidad. Hay gente que necesita un refugio, hay gente que el ladrón le ha robado, le ha herido, ha robado su salud, ha robado su economía. Hay familias que se han desintegrado y en todo esto necesitan de un refugio. Verso 35 dice, y otro día al partir, ya vimos que lo llevó a este mesón, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Fíjese bien, este hombre no solamente lo dejó en ese lugar, le dejó ahí la noche, y este hombre pudo haberse ido y decir, bueno, yo ya hice lo que pude.
pero la Escritura dice que pagó por adelantado al mesonero para que cuidara de él, y si algo gastaba de más, cuando regresara este buen samaritano, se lo pagaría, ¿sí? Como ya le he dicho, ese buen samaritano es Jesús. Y así como este buen samaritano pagó por adelantado, Jesús ha pagado por adelantado para nuestras vidas. Jesús en la cruz pagó por todos nuestros pecados, por todas nuestras maldades. Jesús fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Entonces la Escritura nos muestra de cómo Él ha pagado por adelantado. Y en muchos sentidos, Él nos ha bendecido de muchas maneras. Todos nosotros hemos sido bendecidos de muchas maneras. Todos nosotros, antes Jesús ya nos ha pagado, ya nos ha dado por otros, ¿sí? Y algo importante, vemos que, como ya le decía, el mesonero la iglesia es ese mesón donde la gente tiene que estar, o donde la gente es restaurada, es sanada, pero también nos muestra que la iglesia necesita recursos. Y Jesús, a través de cada uno de nosotros, es que trae lo necesario para que otros puedan ser sanados, para que otros puedan ser restaurados. Entonces es muy importante que ese mesón llamado la iglesia siga funcionando, siga operando, sigamos adelante en la tarea que tenemos por delante. Como ya se lo he dicho, los planes de Dios no se han detenido, los propósitos de Dios no se han detenido con esta pandemia. Hay mucho que hacer. Como iglesia tenemos mucho que hacer, y cuando me refiero a iglesia, me refiero a cada uno de nosotros, ¿sí? Como ya le decía, el mesonero es el pastor junto con cada creyente que colabora en la iglesia. La Biblia nos muestra que en el nuevo pacto, ¿sí?, cada creyente es un sacerdote, es un ministro en este nuevo pacto. En el antiguo pacto era uno solo o una sola familia la que hacía todo. Pero en el nuevo pacto nos dice que cada creyente es un sacerdote. En otras palabras, esta labor de cuidar de otros, de vendar las heridas, de pagar para que otros sean sanados, no es una labor solamente del pastor. Sí, como lo saben, en estos días tuvimos unas cuestiones de salud que no nos permitieron, tuvimos que estar 14, 15 días en casa encerrados, ¿verdad? Pero me encanta porque lo que Dios hace no depende de un hombre. Dios mueve a toda su iglesia. Y yo quiero animarte a que tú entiendas que tú eres un ministro, que tú eres parte del equipo del mesonero. En este mesón que es la iglesia, se requiere sí de un mesonero, pero también de un equipo de gente que pueda ser, gente que pueda ayudar, que pueda cuidar a otros, ¿sí? Como ya le decía, el mesón que es la iglesia, ¿cuál es su papel? Es hospedar gente, es cuidar de otros, es llevarlos en un proceso de sanidad. Nosotros no los sanamos. Yo como pastor, yo no puedo sanar a nadie, es Dios, es Jesús quien los sana, ¿sí? Y es muy importante que cada persona puedan conocer al buen samaritano, puedan conocer a Jesús, puedan saber que todo lo que les sucedió fue porque Dios les ama y les ha rescatado, les ha salvado y les ha llevado en un proceso de sanidad. Estamos por comenzar. El lunes empezamos con lo que es la semana 0. En una semana arrancamos con lo que son las reuniones de hogar y estamos muy emocionados y muy contentos y creyendo que cada reunión de hogar, cada hogar de jóvenes, de hombres, de mujeres, de matrimonios, de adolescentes, cada uno
es una parte de este mesón. Solo hay un mesón, solo hay una iglesia, pero cada hogar es una parte de ese mesón. Y cada uno vamos a mostrar el corazón de Jesús para ir por los que están en los caminos, por los que han sido robados, por los que han sido heridos y por los que han sido casi muertos, para traerlos al mesón, para cuidar de ellos, para llevarlos en ese proceso de sanidad, ¿sí? Jesús le dice, fíjese bien, al mesonero y a su equipo, es muy importante, cuídamelo, cuídame a esta persona. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Y yo estoy seguro que nuestro Señor no deja sin recompensar a nuestras vidas. Y todo lo que hagamos por otros tendrá una recompensa. Este hombre le dice, cuídamelo y si algo te debe yo te lo pagaré. Y yo siento que es como si el hombre le dijera, por no decir que tú mismo, tu misma vida me la debes. Como cuando Pablo, ¿verdad? Habla con Filemón, ¿verdad? De Onésimo y toda esta parte. Así es, porque es lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Ya que un día el mesonero y el equipo, ¿sí?, que ayuda en lo que es el mesón, fueron estos que también fuimos robados, fuimos heridos y casi medio muertos. Todos nosotros hubo un día que estábamos en un camino donde habíamos sido robados por ese ladrón llamado el diablo. Pero hoy hemos sido sanados, hemos sido restaurados y hemos sido equipados. ¿Para qué? Para ayudar a otros, para traer a otros a este mesón, ¿sí? Y aquí Jesús dice algo, ¿sí? Que ese buen samaritano dice, cuando regrese, yo te lo voy a pagar cuando regrese. Y aquí nos está hablando para que nosotros podamos mirar y recordar la segunda venida del Señor Jesucristo, donde recibiremos las verdaderas recompensas, aunque yo creo que la recompensa más grande será ver al Señor en su gloria. Perdón, esa es nuestra mayor recompensa. Ahora, ¿qué pasa si el hombre que estaba herido le dice al mesonero y a su equipo, no me gusta este mesón, el servicio de este mesón no es tan bueno, el colchón es un poco duro, ya me cayeron mal los ayudantes del mesonero o el mesonero, voy a buscar otro mesón? ¿Sabes qué pasaría? Cuando Jesús, el buen samaritano, regrese al mesón y pregunte, ¿dónde está el hombre herido que te traje? El mesonero y el equipo responderán, Señor, no le gustó el servicio y se fue. Qué tremendo, ¿verdad? Yo creo que nosotros necesitamos entender que Dios nos ha colocado en su iglesia, en una parte de esa iglesia universal, y tenemos nosotros que permanecer firmes, porque por la voluntad de Dios, Dios nos ha traído como una familia y necesitamos establecernos, crecer, de ser sanados, porque hay gente que está herida en su corazón, está herida con rechazo, con amargura, con tantas cosas, y necesitan ser sanados. Hay mucha gente que en toda esta pandemia tal vez no están heridos físicamente, pero están heridos emocionalmente. Tienen unas cuestiones del alma tan complicadas y esa gente necesita ser sanada. Así es que todos, como el equipo de ese mesonero en la iglesia, necesitamos activarnos. Necesitamos hacer lo que Dios nos ha dicho. Verso 36. ¿Quién pues de estos tres? Jesús le dice al intérprete de la ley, recuerde usted cuál es el contexto, ¿sí?
¿Quién pues de estos tres, el sacerdote, el levita y el buen samaritano, fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Le dice, ¿quién fue el prójimo de este hombre? Esa fue la primera pregunta. ¿Recuerda usted que el intérprete, para justificarse, dice, ¿quién es mi prójimo? Cuando la pregunta correcta debería de ser, ¿a quién voy a ser mi prójimo? No quién es mi prójimo, sino a quién yo lo voy a hacer. ¿Quién voy a decidir? Porque así Jesús lo ha dicho, que toda persona sea nuestro prójimo, no solamente los que nos caen bien, no solamente tal vez nuestra familia, sino toda persona, los que no conoces, los que no hay manera que puedan devolverte el favor que estás haciendo. Verso 37, Jesús le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Nuevamente Jesús le dice al intérprete de la ley, lo importante no es saber lo que tienes que hacer, sino hacerlo. Porque si sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, estamos en un grave peligro. Ya vimos que el sacerdote y el levita, igual otros que sabían hacerlo. Vemos tres religiosos, el intérprete, el sacerdote y el levita, que sabían lo que tenían que hacer, pero no lo hicieron. Y un hombre común lo hizo. Entonces nosotros tenemos que ir y hacer lo mismo, ir y tener misericordia de otros. Vamos a orar, por favor, acompáñame orando. Señor Jesús, gracias por esta tremenda historia que hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Gracias porque hubo un día en el que nosotros éramos ese hombre, como ese hombre o esa mujer en el camino, que fueron heridos, robados, heridos y casi medio muertos. Pero el buen samaritano, que es Jesús, tú, mi amado Señor, utilizaste a alguien para levantarnos, cargarnos y llevarnos en un proceso de sanidad. Gracias, precioso Espíritu Santo, por poner tu aceite y tu vino en nuestras vidas para ser sanados. Gracias por llevarnos al mesón que es tu iglesia y decir al mesonero, cuídamele, y a su equipo, cuídamele, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a recordar esto y tener gratitud en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Yo te pido ayuda como pastor, pero también te pido que cada creyente, como ministro del nuevo pacto, pueda entender que tiene una responsabilidad en el mesón, que tenemos que todos nosotros colaborar de todas las maneras, con tiempo, económicamente, con nuestros diezmos y ofrendas, de toda manera, Señor, colaborar. Gracias por las reuniones de hogar que comienzan, Señor. Que cada reunión de hogar sea una habitación de este mesón, Señor, donde la gente es sanada, donde la gente es restaurada, donde la gente es cuidada, Señor. Señor, levantamos a todos aquellos que han de venir. Te pedimos, Señor, que les toque su corazón para permanecer en el mesón que tú les has traído hasta ser sanados y restaurados y traer a otros, Señor. Señor, creemos que cuando tú regreses traerás las verdaderas recompensas, y a cada uno, por un solo vaso de agua que dimos a uno de estos pequeñitos, seremos recompensados. Gracias. Yo bendigo a cada uno de mis amados hermanos
y te doy gracias, Señor. Y Señor, te pido que nos libres de religión. Líbranos de ser como el intérprete de la ley que sabía lo que tenía que hacer, pero se justificó preguntando: ¿quién es mi prójimo? Cuando Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo, ve y haz misericordia, usa misericordia con otros. Señor, que esto hagamos, que oigamos lo que Jesús dice: ve y haz tú lo mismo. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos. Gracias, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues muy bien, mi amado, te animo a que vuelvas a escuchar este mensaje. Yo lo he estado leyendo y leyendo varias veces y aún creo que hay mucho más. Te animo a que leas esta porción del libro de Lucas capítulo 10 del 25 al 37 y vuelvas a que Dios hable a tu vida, y una vez que lo has entendido nos esforcemos por aplicarlo en nuestras vidas. Mis amados, les animo a que no se desconecten. Seguimos en línea por cuestiones de seguridad del semáforo. Estamos prontos a nuevamente volver a abrir, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer con todas las medidas. Nosotros les avisamos tal vez una semana o dos más. Vamos a ver, usted esté pendiente, ahí le vamos a informar. Le animo a que participe de las reuniones de hogar que son en línea. Ahorita todas van a ser en línea, entonces tú no puedes quedarte sin ello. Y también, mi amado, te animo a que honremos al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Como iglesia tenemos que continuar. Como iglesia hay muchas situaciones que tenemos que enfrentar, económicas y de todo aspecto. Necesitamos ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Te animo a que lo hagas y veas la bendición de Dios que trae a nuestras vidas cuando obedecemos a lo que Él ha hablado a nuestros corazones. Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana y estamos en contacto. No te pierdas ahí todo lo que hay en línea. Dios les bendiga. Gracias.